Y aquí estaba, nuevamente, volviendo a escribir, volviendo a enfrentar la página en blanco. Nunca me ha aterrado la creación literaria. Siempre he creído que existen ideas en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo, sí puede llegar a aterrarme un poco la idea de crear personajes. Quizá por eso creé este reto. Quería demostrar que era posible tener una buena trama y un buen universo en el cual colocar gente memorable. No era la primera vez que lo hacía tampoco. Hace muchos años escribí un fanfiction para una comunidad y el reto de hacerlos sentir en casa, de hacerlos sentir cómodos a través de las páginas y a la vez de poder tomarlos como mis personajes, someterlos a mis ideas e inmortalizar un poco esas acciones ficticias, se convertía en algo aún más interesante. Esta vez tenía el mismo reto, así que tenía que estudiarlos, tenía que entender quiénes eran, tenía que ver un poco más en detalle de sus vidas a través de las ventanas que dejaban abiertas en las redes sociales y en sus testimonios audiovisuales. Y esto es lo que encontré. Leandro Martínez, el host del canal Don Leandro Geek, un canal dedicado a videojuegos, a música y en ocasiones a películas y series de televisión. Una columna de opinión bastante franca desde un particular punto de vista. Muchas veces solía encontrarme con sus videos nuevos y colocarlos durante horas, tratando de asomarme un poco más a esa forma particular de ver el mundo. Había sido la primera persona que se había sumado al reto, lo cual me generaba una enorme cantidad de gratitud. En historias así es difícil, a veces, generar una situación en la cual se pueda adivinar algo de tensión para este tipo de personas que suelen ponerse el alma en la manga de la camisa y vestirla como si fuera un broche de honor. Sin embargo, me gustaba el reto, me gustaba la idea de poder entender un poco más de aquella mente. Y es que en esta realidad de la cultura geek, era tan transparente ver la propia vida que este hombre coloca dentro de sus redes sociales, sus fotos, sus iniciativas. Pero también, a final de cuentas, cuando entendemos que la historia se trata de un eterno ciclo en el cual es imposible hacerle mercadeo a nuestras ideas y simplemente colocar lo que somos, cualquier situación, cualquier creación, sería interesante de ver a través de las conclusiones que esta persona pudiera aportar. El creador de contenido conocido como Tesla Ramírez, alguien capaz de tomar un pequeño dato y convertirlo en una narración, de tomar una historia y convertirla en una especie de relato que supiera mantener en vivo a su audiencia. Lo que más me intrigaba de esta persona era su capacidad de mirar como si estuviera observando dentro de su mente la misma historia otra vez, el mismo momento, como si estuviera esperando algún detalle para salirse de su propio guión y empezar a narrar una historia diferente. Era periodista. Quizá por eso sentía cierta afinidad por sus propias narraciones y sabía que en algún momento dado podría desafiarle a que se metiera dentro de la historia y a que encontrara nuevos momentos y a que encontrara nuevas situaciones que quizás, incluyéndome, que quizás a pesar de ser el creador de la historia, no hubiera sido capaz de ver. Había sido la segunda persona en unirse al reto y su advertencia había sido bastante clara. Si no era VIP, no valía la pena. De todas maneras, en esta especie de corredor de gladiadores no había una segunda hilera de bancas, solo había una entre el abismo y la otra no daba al cielo, simplemente daba algún lugar que aún no terminaba de crear. Camilo Rojas, conocido como Constantine Kane, una persona con la cual era posible sentarse durante horas a hablar sobre la situación del mundo, pero siempre obteniendo un contexto bastante construido y muchos argumentos por los cuales su punto de vista era difícil de desdeñar. Las discusiones históricas que teníamos duraban horas completas, siempre abarcando temas como los orígenes, los desarrollos y la situación que en aquel momento podía verse a través de las noticias o a través de los diferentes canales de información que tuviéramos al frente. Las eternas discusiones sobre la parcialidad e imparcialidad, lo sacro y lo profano, lo bueno y lo malo, podían tomar hasta meses, siempre con un ambiente total de respeto y con una situación en la cual se pudiera llegar a conclusiones y aprender un poco más. Más que historiador, era un constructor de conocimientos y una persona por la cual siempre valía la pena arriesgarse a ver un nuevo punto de vista o un nuevo lado de la situación.
Alguna vez leí que la historia era una especie de círculo en la cual la elipse podía subir, bajar, pero siempre regresaría al mismo punto. En algún momento la historia volvería. Quizás esto es cierto, y el testimonio de que lo es Ángela. Ángela igualmente pertenecía al círculo de narradores y jugadores de la librería francesa. Sin embargo, el tiempo siempre hacía que nos encontráramos en determinados puntos con la amistad de siempre, con esa misma calidez con la cual compartíamos momentos de historias, de narración, de discusión de reglas, e incluso hablar un poco de nuestras vidas privadas. Recientemente había vuelto a aparecer, con su sonrisa de siempre, esta vez como la doctora a cargo de cuidar la salud y de pelear contra esta pandemia que nos azota en este año extraño. De entre todas sus historias, siempre rescataba aquella sensibilidad, aquella majestad de dama, con la cual se paseaba a través de las historias, como el mago que describen las canciones de Black Sabbath, entregando su magia, entregando aquellos momentos en los cuales la historia se volvía extraña, se volvía infinita, se volvía incierta. Allí estaba Ángela. Y allí donde se le necesitaba, aparecía de nuevo. Era un buen giro de la historia, valía la pena. Hay caminos para aquellos que sueñan y hay caminos para aquellos que hacen lo que sea para volver realidad esos sueños. En algún lugar entre esos caminos podría decir que está el de Andrés Chávez. Después de tantos años en los cuales hemos compartido experiencias, historias, sueños, he podido estar por algún tipo de casualidad fabulosa en algunos momentos importantes de su vida y puedo decir que hemos compartido situaciones que resultan inverosímiles para el ojo lógico. Y es tan poco lo que puedo saber de este hombre, de esta persona a la que las historias parecieran ocurrirle de una forma tan épica y tan extraña que jamás es posible entender toda la lógica que conlleva el mundo que le rodea o cómo su destino se va desenvolviendo. El silencio lo envuelve y se lo lleva y finalmente regresa después en una llamarada de noticias y de historias por contar. Al ver su participación dentro de este reto, sabía que no podía dejarlo atrás. Era una de esas ofertas que no se rechaza. Entre los primeros contadores de historias que conocí, hace muchos años en la librería francesa de Bogotá, pocas historias son tan curiosas como las de Emerson Coy, también conocido como Ravno UK, o simplemente Darius McFully. Eran las épocas de Vampiro la Mascarada, las épocas del mundo de tinieblas. Quizás eran épocas un poco más sencillas antes que el internet con esos largos tentáculos se apoderaran de todo. Y eran momentos en los cuales las tardes de los sábados significaban horas completas de narración de historias, creando personajes, creando universos. Y de entre todas aquellas autoridades lúgubres que siempre estaban allí para darle nuevos giros a la historia, o a la vez para sostener las reglas que mantenían ese pequeño mundo girando, ahí estaba Emerson. El tiempo se lo llevó. Simplemente le hizo dar la vuelta al mundo y convertirse en otra persona. Sin embargo, a pesar de aquellas letras perdidas, en aquellos chats, en los cuales unas pocas frases simplemente mencionaban algunos detalles de su vida, seguía siendo el mismo narrador de historias. Por eso, cuando el reto se lanzó, ver aquella postulación simplemente me llenó de asombro. No podía creerlo. Dicen que el deseo de narrar se lleva en la sangre. Si es así, también está en el ADN. Y por eso no me extrañaría que Dolly también lo tuviera. Dolly Alexandra. Un lindo nombre. He podido leer sus poemas y ver cómo condensa algunos pensamientos en sus letras. Y estoy seguro que no sería muy extraño en un par de años ver algún libro publicado por ella, alguna creación. Por eso verla en este reto resulta más que un interrogante. Resulta un momento en el cual es posible imaginar que la sangre tiene alguna clase de vínculo mental, tiene alguna clase de pensamiento, alguna clase de posibilidad en la cual pensemos igual, para poder retratarla, entenderla y, lo más importante, hacerla única para este desafío literario. Me agrada esta idea.